vídeo de hoy vamos a hablar del ejército israelí y de las fuerzas de Hamás. Conoceremos sus tácticas, sus problemas internos, la pugna entre el ejército de tierra y la aviación israelí o los nuevos drones suicidas de Hamás. Así que, como siempre, vamos a sumergirnos en la parte más militar de este conflicto. Así que, comencemos. El pasado jueves, día 13, la situación en la franja estaba en plena ebullición. Cientos de cohetes cruzaban los cielos en dirección a Israel y cientos de aviones estaban a punto de cruzar hacia Gaza. Durante aquel día se estuvo produciendo la movilización de reservistas hebreos, así como del ejército profesional cuyos tanques se podían ver desde lo alto de los edificios gazatíes. Aquella jornada Hamás lanzó un mensaje a Israel. Una invasión terrestre de la ciudad sería un error garrafal para los hebreos. Y entonces apareció este escueto tuit a las 11 de la noche, según el cual las fuerzas de defensa de Israel afirmaban estar entrando por tierra en Gaza. La noticia que todos los medios estaban esperando. Enseguida la noticia cogió tracción. Los israelíes están entrando en Gaza. Una noticia que fue confirmada por el teniente coronel y portavoz en inglés de las IDF, también conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel. Recordemos que ese mismo día varios edificios de comunicaciones, así como el jefe de inteligencia de Hamás, habían sido destruidos. Es decir, que Hamás estaba ciega, no contaba con comunicaciones a larga distancia y había perdido al jefe de su inteligencia. Es como si el mando militar de Hamás hubiera perdido uno de sus ojos. Desde ese momento es muy probable que los miembros de la organización estén usando radios portátiles, repetidores artesanales y esteganografía. Claro, igual yo me veo obligado a emplear antenas de telefonía móvil de Egipto. Entonces, ¿cuál es la técnica para enviar mensajes empleando un móvil civil que sé que me pueden estar escuchando, leyendo, interceptando, una serie de cosas? Bueno, pues es la esteganografía, el estego. El estego básicamente consiste en ocultar el mensaje. ¿Cómo lo haríamos? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que hay dos comandantes, dos jefes de inteligencia en una punta de la ciudad y ambos usan sus teléfonos móviles. Entonces uno dice: Ahmed, ¿cómo está la situación por vuestro barrio? ¿Han bombardeado? Y Ahmed puede responder: nos han bombardeado con bombas de 75 kilos. Y en este caso, por ejemplo, el número 75 iría asociado a un libro de códigos en el que saben que 75 significa que Israel no va a atacar por tierra, por tanto, calma. O imagínate que en vez de 75 dice: nos han bombardeado como si fueran bombas de 200 kilos. Pues eso significa que resulta que van a entrar por tierra. 1001 mensajes que puedes transmitir con estas técnicas, aunque te estén interceptando todas las comunicaciones. Volviendo al campo de batalla, imaginaros la situación. La negrura de la noche, las comunicaciones funcionando mal, el jefe de inteligencia fenecido recientemente, así que no hay con quién consultar las decisiones. Y encima la prensa internacional, diarios tan prestigiosos como The Washington Post, están anunciando a bombo y platillo que la IDF ya ha puesto pie en Gaza. Es posible que ante esta situación el brazo militar de Hamás decidiera movilizar a su infantería para que ésta se apostara en los túneles defensivos. Ya que obviamente Israel va a atacar los túneles porque es la columna vertebral de la defensa militar y de la estrategia de la cohetería de Hamás, quizás lo que le interesa es que esos túneles estén lo más llenos de gente posible, ¿no? De mayor número de enemigos. Entonces es lógico que los israelíes quisieran que esos túneles tuvieran el mayor número de gente posible y emplearan todas estas estratagemas para engañarles. Y mientras los de Hamás limpian por enésima vez sus fusiles a la espera del enemigo, la Fuerza Aérea Israelí está a punto de lanzar su mayor operación de ataque en décadas. 160 aviones de todo tipo se han concentrado en 6 bases aéreas de todo el país. El personal de mantenimiento, los armeros y otros se han encargado de que cada caza y cada dron estén plenamente operativos. En la oleada de ataque hay aviones de comunicaciones, aviones de guerra electrónica encargados de espiar, localizar y leer todas las comunicaciones enemigas. Hay drones encargados de pasarse horas y horas vigilándolo todo. Y sobre todo, hay cazas F-16. Las distintas versiones del caza F-16 que tiene Israel son bastante buenas. Están siendo empleadas por pilotos que tienen mucha experiencia en realizar acciones en el país innombrable, por tanto es gente pues muy experimentada. Y además van a emplear, por lo que he podido ver hasta ahora, bastantes bombas JDAM.
un tipo de bomba guiada relativamente antigua, pero que bueno, es eficaz, es muy precisa y además tiene una carga explosiva muy elevada, lo cual en este caso es fundamental para poder atacar un túnel que está bajo tierra muy bien reforzado, lógicamente. Además, pensad que programar el armamento y los sistemas de apuntado de lanzamiento del armamento lleva su tiempo. Esto es algo que puede llevar 1 hora o 2 horas, no son cosas que se hagan de repente. Entonces, si tú quieres realizar una operación, necesitas a una serie de armeros, de informáticos, de mecánicos realizando muchísima preparación. En solo 40 minutos los 160 aviones despegan para atacar simultáneamente 150 objetivos por toda la red de túneles y fortificaciones de Hamás. Cada aeronave arroja un promedio de 2,8 bombas, hasta 460 artefactos gastados en menos de 1 hora. Aquellas bombas buscaban atravesar la coraza de tierra y hormigón que protegía a los soldados de Hamás, así como evitar que estos pudieran desplazarse a distintos puntos de la ciudad. El resultado: los 150 objetivos atacados con éxito y un daño inmenso a la red de túneles que articula las vías de comunicación de las fuerzas gazatíes, incluidos de sus cohetes. Poco después, el portavoz israelí se desdijo y afirmó que no se había entrado en Gaza. Inmediatamente aparecieron los rumores. ¿Había sido una artimaña israelí para acabar con los soldados enemigos en sus túneles? Insisto, ¿hasta qué punto esto ha sucedido? Yo creo que esto es una especie de idealización de lo que ha sucedido, es decir, lo ideal que hubiera sucedido para los israelíes. Lógicamente habrán intentado que esos túneles, al atacarles, pues haya el mayor número de enemigos dentro posible, y si han intentado esto de manera activa, habrán empleado muchas tretas. Esta podría haber sido una de ellas, pero seguramente maniobras de tropas de tierra frente a Gaza para que el enemigo pensara que te estás preparando para una invasión, y otros tipos de tretas a través de inteligencia, a través de que le llegue falsa información al jefe que tiene que tomar las decisiones. 1001 estrategias pues se habrían empleado para lograr este efecto. Las operaciones de engaño más bien son campañas de engaño, engloban numerosas acciones, no basta con una sola para convencer al enemigo. Bueno, esta táctica es un poco especial y nos puede dejar entrever algo, y es que el nuevo Gemad, el nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa, Aviv Kochavi, de Israel desde el año 2019, pertenecía al OTRI. Y esta táctica me recuerda un poco a esas cosas de pensamiento lateral tan propias de quienes estudiaron allí. Así que vamos a hablar un poquito del OTRI porque es muy interesante. Aviv Kochavi fue alumno del OTRI, un instituto que tuvo una enorme influencia en la IDF a principios del 2000. El OTRI elaboró una serie de teorías de la guerra muy originales e interesantes, hizo una suerte de labor de lobby dentro de la IDF e instruyó a muchos de los oficiales más prometedores del ejército. Poco antes del conflicto de 2006, que tan mal resultó para Israel, el jefe de Estado Mayor, el general de la Fuerza Aérea Dan Halutz, purgó y arrancó de cuajo al OTRI de la IDF por diferencias corporativas. El OTRI parecía haber muerto en el ejército israelí. Kochavi era uno de aquellos oficiales que destacaban en la IDF en aquellos años, y entonces fue al OTRI y ahí se le instruyó. El OTRI había elaborado una serie de teorías, de maneras de enfocar la guerra, especialmente a través del SOD, el diseño operacional sistémico. El SOD, su principal representante es Simon Navé, que vive hoy día de impartir estas ideas a ejércitos de todo el mundo, y algún día hablaremos de él, pero básicamente la idea, lo que tenéis que tener en mente es que es muy creativa. Le permite al general o al oficial tener una visión del combate mucho más creativa y adoptar tácticas o soluciones que en otros ejércitos quizás al mismo oficial difícilmente se le hubieran ocurrido. De ahí que este tipo de operaciones de engaño tan interesantes me puedan recordar en cierto sentido a eso. Pero bueno, es solo una pequeña idea que, bueno, la lanzo al aire, pero no tiene por qué ser cierta. Desde los años 90 en las Fuerzas Armadas de Israel se ha producido un debate que llega hasta hoy. ¿Es capaz el poder aéreo de reemplazar a los ejércitos terrestres? La guerra de 2006, la gran derrota de Israel, fue considerada la demostración de que había sido un error confiar en exceso en la fuerza aérea. Y es que tras años de invertir en pájaros y no en tanques, las fuerzas de tierra no estaban bien preparadas y sufrieron cuantiosas bajas. Entre 2006 y 2014, las lecciones se han olvidado y reaprendido. De hecho, los numerosos conflictos con los palestinos arrojan resultados y lecciones casi contradictorias, lo que demuestra que cada guerra es un microcosmos cuyos patrones son escasos. Hubo conflictos que pudieron ser ganados sin poner pie en tierra, y otros en los que se han vuelto a sufrir demasiadas bajas por no haber equipado adecuadamente a las fuerzas de tierra. Tras este debate se esconde una encarnizada lucha corporativa entre las fuerzas aéreas y las de tierra, que desean una mayor tajada del presupuesto. Desde la guerra del Golfo del 91, en la que venció
Estados Unidos empleando en buena medida el poder aéreo, pues parece que poder terrestre que fue tan tradicional en Israel ha sido en buena medida puesto en duda por la Fuerza Aérea. Ha habido distintas etapas, pero a partir de 2015 empieza una etapa más favorable a las fuerzas de tierra, ¿no? Porque se pone en marcha el Plan Gedeón. El Plan Gedeón básicamente va a suponer tener en un estado de preparación y unos equipos bastante mejores para las fuerzas de tierra. Además, ese plan, que concluye en 2019, año en el que entra este nuevo GEMAD, Kochavi, pues va a ser de alguna manera continuado por el Plan Momentum. Que el Plan Momentum de Kochavi va a poner el énfasis en la preparación, en el estado de alistamiento de las fuerzas de tierra. De hecho, van a adoptar procesos de gestión propios de la Fuerza Aérea, por los que solo se tiene el número de tropas que se puedan mantener 100% activas en caso de guerra. A ver, pensad que hay muchos ejércitos que si tienen 100.000 hombres, de esos 100.000 listos permanentemente hay 20.000, el resto se van rotando, ¿no? Pues igual Israel lo que está haciendo aquí es ajustar, decir, bueno, tengo 26.000 permanentes, pero esos 26.000 están siempre listos para el combate. Y luego ya tengo a los reservistas que les voy llamando a medida que les necesito. El Plan Momentum llegó de la mano de Kochavi. Recordemos que nuestro protagonista proviene de la 98 División Paracaidista, así que entiende bien la importancia de que tierra y aire colaboren. Asimismo, ha participado en todas las guerras de Israel desde la invasión del Líbano de 1982. El caso es que el Plan Momentum ha enfatizado la necesidad de operaciones conjuntas, esto es, que todas las ramas de la IDF cooperen en las operaciones. En el pasado, la aviación establecía su propia campaña aérea, mientras que el ejército de tierra y la armada hacían lo propio. En el actual conflicto de Gaza ya hemos observado cómo las operaciones conjuntas son más importantes. Por ejemplo, la IDF anunció la semana pasada que en sus operaciones se habían coordinado la artillería terrestre, los fuegos navales, los ataques aéreos, las unidades ciber y las fuerzas especiales. Otro ejemplo son los anuncios de la Fuerza Aérea de que habían neutralizado varios equipos de misiles antitanques, un grado de coordinación que seguramente exigía guerra electrónica y colaboración tierra-aire. Hasta en materia comunicativa se aprecia una mejoría, con los diferentes perfiles en redes sociales de la IDF coordinándose y compartiendo los mismos mensajes. Y todo esto nos lleva al último aspecto. ¿Qué esperan los israelíes de este conflicto? La doctrina de guerra israelí asume que el conflicto es inevitable, que cada cierto periodo de tiempo va a haber un conflicto. Esta es su idea. Que procuran que el espacio temporal entre cada conflicto dure el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque de esta manera la economía de Israel sigue creciendo, no se para, no se gasta tanto dinero en interceptores y se sigue ampliando la brecha tecnológica y económica, que en el fondo es lo que permite a Israel tener esa supremacía sobre los ejércitos que le rodean. Lo que Israel va a buscar es, primero, que acaben lo antes posible, segundo, que esa paz llegue de la manera más sólida posible, es decir, después de haber machacado mucho al enemigo para que tarde varios años en volver a lanzarse a la acción. Y además hay otra cosa muy importante, es lógicamente alcanzar una paz negociada en la que tú no hayas tenido que ceder. Toda la estrategia de Hamas puede ser considerada una emulación de Hezbollah, el grupo libanés contra el que Jerusalén sufrió tanto en 2006. En este caso, la estrategia se basa en el uso masivo de la cohetería. Cohetes de artillería simples y baratos, lanzados en andanadas masivas. Estamos hablando de cohetes muy imprecisos, cuya tecnología estaba disponible casi en la Segunda Guerra Mundial. Estos cohetes de artillería se combinan con cohetes balísticos de gran alcance, que son capaces de golpear el centro de Israel. Para Hamas es fundamental asegurar la protección de la cadena logística de sus cohetes y sus artilleros. Los componentes se importan y se reciclan a través de los túneles que recorren la frontera con Egipto, y a partir de ahí se ensamblan en talleres clandestinos, se distribuyen, se almacenan y por último se esconden a conciencia. Simultáneamente se hace el mayor esfuerzo por ocultar la identidad de dichos artilleros. La seguridad es especialmente importante en el caso de los cohetes más grandes, que son difíciles de fabricar y de esconder. Pero ¿de qué manera se usan estas armas? Pues lo dicho ya, son armas de castigo, son armas que no están diseñadas para enfrentarse al ejército israelí porque su falta de precisión las hace inviables. Son armas, por tanto, diseñadas para atacar directamente la psicología de la población, del electorado, muy importante, del electorado y por tanto de la política israelí. Es forzar al político israelí a decir, es que estoy perdiendo a mi base de votantes y tengo que llegar
a firmar la paz. Claro, las prisas a que llevan a que ceda en las negociaciones. Junto a todo esto se suma que yo estoy obligando a Israel a parar su economía, a que se produzca un marcado descenso de los ingresos, incluso a daños en determinadas instalaciones, como por ejemplo hace poco se ha producido en las instalaciones de extracción de hidrocarburos que tiene Israel en el Mediterráneo, que se han tenido que cerrar y algunas han sufrido ataques. Eso sí, en la última década se ha producido un salto cualitativo para esta estrategia basada en la cohetería. Grupos como Hamas ya pueden disponer de sistemas de guía precisos que permiten lanzar misiles a mucha distancia, a lo que se suma la proliferación de los drones suicidas que también pueden ser muy precisos y tener grandes alcances. La precisión de las nuevas armas ha abierto un mundo de posibilidades y lo hará más a medida que prolifere. Ahora Hamas puede combinar una barrera de cohetes baratos con un puñado de armas precisas. Lo anterior es clave. Hasta ahora Hamas podía escoger entre dos opciones estratégicas: lanzar cohetes o no lanzar cohetes. Gracias a las armas de precisión ahora puede elegir atacar un sinfín de objetivos políticos. Pensad en un ataque contra una fábrica de misiles de cúpula de hierro, un ataque contra el Parlamento de Israel, un ataque contra el barrio de Netanyahu, un ataque contra las instalaciones de extracción de gas en el Mediterráneo. Como veis, las posibilidades políticas son enormes, pero las militares también lo son. Claro, es que con armas de precisión ya puedo empezarle a hacer daño ya no solo a la población, sino al ejército de Israel. Y esto son palabras mayores porque puedo afectar a algunos elementos que son estratégicos para los hebreos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues pensemos por ejemplo en el caso de los aeropuertos, las bases aéreas. En las bases aéreas tenemos a los cazas israelíes y ahora de repente Hamas puede lanzar un misil preciso, un dron kamikaze preciso contra estas bases y atacar a los aviones en tierra. Esto es una capacidad que hasta ahora nunca habían tenido. O atacar la sede del Ministerio de Defensa, el centro de mando de una división, una base militar, los polvorines en una base militar. 1001 objetivos muy interesantes que pueden causar ciertamente graves trastornos a la IDF. Para Hamas también es importante contar con cierta legitimidad internacional que permita que la ayuda humanitaria siga llegando a Gaza, la ciudad que ellos controlan. Una legitimidad que también sirve para presionar a Israel gracias a la prensa internacional. Importante es también el apoyo árabe y musulmán, si bien últimamente las donaciones y el apoyo han descendido. Especialmente importante es el papel de Egipto, que en función de quién gobierne es más o menos permisivo en la frontera gazatí. Pero hay una última cosa muy importante para Hamas. Ahora bien, para Hamas también hay una cosa importante y es evitar disuadir a Israel de que llegue a entrar por tierra en Gaza. Para esto tienen una fuerza terrestre muy importante, tienen divididos en sectores defensivos la ciudad, cada sector defensivo ocupado por la fuerza del tamaño de una brigada, y estas fuerzas pues ya tienen preparadas sus zonas de emboscada, sus equipos antitanques con misiles, con bazucas, tienen sus tiradores de precisión. Entonces es una defensa muy complicada, emplean mucho los túneles para aparecer por la retaguardia luego de los israelíes y de esta manera se disuade a las fuerzas de defensa de Israel de entrar. No obstante, ya digo, las fuerzas de defensa de Israel ahora mismo, la parte terrestre está bastante bien preparada y en ese sentido pues capaces de entrar serían. La cuestión es a qué coste, ¿no? Es lo fundamental. Al final, para parar los cohetes parece ser que haría falta una invasión total de la franja y eso son muchas bajas y muchas tropas. Hablamos en el fondo de combate en megaciudad. Si os interesa, hice un vídeo hace un par de semanas que os lo dejo aquí arriba en la descripción. Por último, destaca la cuestión de las redes de alianzas. Hamas y Hezbollah sin duda cooperan, pero no hay ninguna suerte de acuerdo de defensa mutuo, por mucho que quizás esto interesaría al grupo palestino. Sin duda, a los libaneses les interesaría apoyar a Hamas, sin embargo, las duras consecuencias de 2006 aún están en mente de muchos, por lo que hasta ahora este proxy de Irán se ha limitado a un apoyo meramente declarativo y a algunas pequeñas acciones cerca de la frontera. Y por cierto, el otro día las autoridades libanesas detuvieron a unos palestinos tratando de arrojar cohetes contra Israel desde el sur del Líbano. Asimismo, Hezbollah está enviando a gente para dañar el muro con Israel, mientras que la IDF ha respondido con disparos de advertencia y algunos cañonazos de los tanques y de la artillería. Claro, jamás los palestinos están en una situación diplomática compleja después de los acuerdos de Abraham. Tenemos a Qatar, que siempre ha sido un tradicional apoyo de los palestinos, de Hamas. De hecho, hace muy poco los israelíes
israelíes han atacado, ¿no?, la sede de la Cruz Roja Qatarí, la han destruido en Gaza. Luego tenemos a Emiratos Árabes Unidos, que ha efectuado esos acuerdos con Israel, con los acuerdos de Abraham, igual que Bahrein, igual que Sudán. Pero también es verdad que Emiratos Árabes Unidos, aunque no ha condenado unánimemente, los países árabes por primera vez no han condenado unánimemente el conflicto con Israel, Emiratos Árabes Unidos sí que de alguna manera ha apoyado a los palestinos. Casi todos los países, que incluso Marruecos, que también ha formado parte de estos acuerdos de Abraham de alguna manera, pues han enviado ciertas ayudas. Y también, por ejemplo, en el caso de Emiratos, pues ha intentado mediar para evitar que los asentamientos de colonos sigan expandiéndose y todo este tipo de cosas. Emiratos está intentando un poco hacer ese papel, ¿no?, con una situación muy complicada por su parte, lógicamente. Pero bueno, pues básicamente esto ha sido todo. Quiero hacer un vídeo hablando de la Fuerza Aérea de Israel en este conflicto porque creo que es un tema muy interesante. Y nada, señores, como siempre, el anterior vídeo, el mejor de la historia de mi canal, por lo menos en cuanto a visitas, pues 80 euros me he sacado. No es mucho, pero bueno, lo que siempre digo, en el fondo YouTube es una plataforma muy complicada y sobre todo a la hora de tratar estos temas. Así que dependemos de vuestro apoyo. Ya sabéis la historia de este canal, me lo cerraron 3 veces. Pronuncio mal determinados nombres aposta para que no me lo... Y eso es un poco todo. Os dejo abajo el enlace a Patreon si queréis apoyarme, a PayPal, a monedero virtual de criptomonedas. Y nada, muchas gracias, señores, por todo y...